Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, acaba de elegir a su nuevo secretario general. No hubo grandes debates ni gran cobertura en los medios, pero detrás de escena se libró una batalla política clave. Albert Ramdin, ex diplomático de Surinam, asume el liderazgo de una organización que, en los últimos años, ha sido epicentro de conflictos, fracturas y crisis democráticas. ¿Por qué importa su elección? Porque Ramdin asume con desafíos monumentales, desde la crisis democrática en Venezuela y Nicaragua hasta el auge del crimen organizado, que ya domina Ecuador y otras partes de la región. Su elección fue una jugada política que expone la grieta entre los países alineados con Estados Unidos y aquellos que buscan una mayor autonomía. ¿Qué significa esto para el futuro de América Latina? ¿Cuáles son sus principales desafíos? ¿Qué decisiones tomará en temas claves para la región? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurran los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, para entrar en tema, ¿qué es la OEA y por qué es tan importante? La Organización de los Estados Americanos, más conocida como la OEA, es ese organismo del que todo el mundo ha oído hablar, pero pocos realmente entienden su peso en la política latinoamericana. Nació en 1948, en plena Guerra Fría, con una misión ambiciosa: garantizar la democracia, los derechos humanos y la seguridad en el continente. En líneas generales, la OEA reúne líderes de las naciones de todo el continente para tratar temas regionales a través de la cooperación entre los estados. Con esto, la OEA busca tener una agenda regional común en temas de seguridad, democracia, defensa de los derechos humanos, etc. Pero entonces, ¿qué poder real tiene la OEA? Bueno, el hecho de que su sede sea en Washington y su financiamiento mayoritariamente sea estadounidense ha hecho creer que es un brazo de la Casa Blanca en la región. De hecho, el 59% de su presupuesto proviene de Estados Unidos, lo que genera tensiones con gobiernos que buscan más autonomía frente a Washington. Y en el medio, un aspecto importante de la OEA es la famosa Carta Democrática, que varias veces en estos años se habló. ¿Qué es y para qué sirve? La Carta Democrática de la OEA es un documento que se adoptó en el año 2001 y es en teoría el mecanismo más fuerte del continente para poder defender la democracia. ¿Qué dice la carta? Básicamente establece que la democracia es un derecho y que los gobiernos tienen la obligación de respetarla. Si un país entonces rompe el orden democrático, ya sea con un golpe de Estado, persiguiendo a la oposición o a través del cierre de medios de comunicación, la OEA puede aplicar sanciones, enviar misiones de observación o, en casos extremos, suspender a ese país de la organización. Desde su creación, la OEA ha invocado la Carta en varias crisis. En Venezuela en el 2002, cuando fue el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez; en Honduras en 2009, cuando fue el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, y en ese caso Honduras fue suspendida de la OEA, y también aplicó la Carta Democrática en el año 2019 en Bolivia y en 2021 en Nicaragua. ¿Pero cuál es el problema? La Carta Democrática no tiene un mecanismo de aplicación efectivo, o sea, no puede imponer sanciones económicas ni intervenir directamente en un país. En muchos casos, los gobiernos autoritarios simplemente ignoran las resoluciones de la OEA. Hoy, países como Venezuela, Nicaragua o Cuba desafían abiertamente los principios de la OEA y su Carta Democrática sin consecuencias verdaderamente reales. Por eso ahora, con Albert Ramdin al frente de la OEA como flamante secretario general, la gran incógnita es, ¿podrá darle más fuerza a esta Carta Democrática o va a seguir siendo un documento que los gobiernos ignoran cuando les conviene? Y en medio de todos estos desafíos, como dijimos al principio del capítulo, la OEA nombró a un nuevo secretario general. Albert Ramdin, ex diplomático de Surinam, fue elegido como el nuevo secretario general de la organización. Pero su llegada no fue un simple trámite burocrático. Detrás de su elección hubo intensas negociaciones, fracturas políticas y una lucha de poder entre los gobiernos de la región. Pero, ¿quién es Ramdin? No es alguien nuevo en la OEA, ya que fue subsecretario general entre 2005 y 2015, ha trabajado en organismos internacionales y tiene una larga trayectoria en diplomacia multilateral. Ahora, la pregunta, ¿por qué él?
Bueno, esta elección estuvo marcada por la grieta latinoamericana, porque la votación reflejó una vez más la división en América Latina. En primer lugar, hay que aclarar que Ramdín no era el único candidato, sino que competía contra Ramírez, canciller de Paraguay. Sin embargo, cuando Ramírez vio que iba a perder, bajó su candidatura para que hubiera una opción de unidad y todos los países pudieran dar su apoyo a Ramdín. ¿Y quiénes fueron los primeros que apoyaron al flamante secretario general? Los países caribeños y miembros del CARICOM, la Comunidad del Caribe, que esta es la primera vez que un canciller caribeño llega a secretario general de la OEA. Pero en los entretelones de la elección hubo dos actores clave que llevaron a la victoria de Ramdín: México, pero sobre todo Brasil. Porque si bien Lula da Silva había dado su apoyo al candidato paraguayo, cambió su voto y no solo eligió a Ramdín, sino que también articuló un movimiento diplomático que logró incluir el apoyo de Chile, Uruguay, Bolivia y Colombia. Y esto generó gran tensión diplomática entre Paraguay y Brasil. ¿Y qué podemos anticipar de su gestión? Muchos desafíos. La región está en un momento complejo con varios temas que vamos a abordar, pero también en medio de una tensión global, como sabemos, entre el Estados Unidos de Donald Trump y la presencia china en América Latina. A nivel global, tenemos un actor estratégico en América Latina, como es el caso de China, que es el principal socio comercial de gran parte de los países latinoamericanos y que tiene una sombra en la OEA porque es un observador sin derecho a voto. En este punto, se cree que Ramdín tiene y tendrá una gran afinidad con China y hasta incluso ya ha afirmado que busca que todos los países del mundo puedan hablar y contribuir con la OEA. Pero a su vez, Ramdín también va a tener que hacer un gran equilibrio entre sus simpatías hacia China y la realidad política y económica de la OEA. Como dijimos, la Casa Blanca aporta más de la mitad de los ingresos que financian a la OEA y es el principal respaldo económico de la mayoría de los programas que se ejecutan dentro de la organización. En ese punto no podemos olvidar que no estamos frente a cualquier presidente de Estados Unidos, sino que estamos frente a Donald Trump del año 2025, que se está caracterizando por dejar de apoyar instancias multilaterales, como el caso de la OEA, y está dejando de financiar programas de asistencia a nivel global. Incluso Marco Rubio, secretario de Estado, declaró que la OEA ya tiene poca razón institucional y que ellos prefieren, como ya sabemos, acuerdos bilaterales con cada país. Entonces, más allá de sus simpatías ideológicas, Ramdín no va a tener mucho margen para alejarse de los objetivos de Estados Unidos con la región. Y en paralelo, una región que va de crisis en crisis. Sí, América Latina enfrenta hoy una serie de crisis políticas, sociales y económicas. Para nombrar algunas, ya sabemos, en Venezuela la crisis humanitaria continúa con más de 8 millones de venezolanos que están fuera del país según la ONU y la inflación en niveles altísimos que también sabemos han destruido la economía. En Nicaragua, la represión bajo el régimen de Daniel Ortega ha llevado a la OEA a condenar las elecciones del 2021 como ilegítimas, mientras que más de 100.000 nicaragüenses han huido del país en los últimos años. Recordemos que justamente por esta Carta Democrática de la que hablábamos antes, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba están en la OEA actualmente. En Ecuador, y este es un país muy importante porque está en medio de un proceso electoral, en los últimos años el crimen organizado se ha disparado y el país ya registró más de 4.000 muertes violentas en los últimos años, cosa que es un récord histórico. En paralelo, Haití vive su peor crisis política y de seguridad, con más del 50% del país controlado por pandillas, y también El Salvador ha tenido críticas internacionales sobre las garantías democráticas. A todo esto que estamos diciendo se agregan las tensiones en Bolivia con la interna oficialista y todo lo que puede pasar en las elecciones de este año. Por lo tanto, los desafíos para la región y por lo tanto para este nuevo secretario general son muchas. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo de hoy. Si nos siguen en Spotify, les pedimos que, si les gustó el capítulo, dejen sus 5 estrellas y compartan este capítulo con las personas que les pueda interesar. Y en YouTube, no te olvides de suscribirte, es gratis y nos ayuda a crecer. Darle me gusta al video, comentar, recomendar y hasta la próxima.